Empiezo, ¿vale? Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a este seminario online Voces desde África sobre la migración hacia Canarias. Yo soy María, soy la coordinadora del área de incidencia de Andalucía COGE y seré la persona que introduzca este seminario. Lo primero que me gustaría decir es que desde Andalucía COGE estamos muy satisfechas de que una temática que puede parecernos tan concreta como la que traemos hoy, pues haya suscitado tanto interés. Para nosotras como entidad, desde luego es un ámbito estratégico de conocimiento para comprender las causas de las migraciones y para trabajar mejor sobre ellas. Pero profundizar en su conocimiento no nos sirve solo para eso. Creemos profundamente que en un contexto nacional, europeo e internacional como en el que estamos ahora, de desinformación, de discursos vacíos de contenido, repletos de odio, es el momento bueno de poner el foco, de iluminar con datos concretos, tomados desde la primera línea y que proporcionen elementos de análisis. Para ello, contamos con dos personas especialistas. José Naranjo Noble y Boubacar Selle, los cuales paso a presentar. Por un lado, José Naranjo Noble es colaborador del País en África Occidental y reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Mali, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son Invisibles de Kolda y El río que desafía el desierto. Buenas tardes, Hola, ¿qué Pepe. tal? Buenas tardes, un placer. Muchas gracias por invitarme. De otro lado tenemos a Boubacar Selle, que es investigador, consultor experto en migraciones y presidente de la ONG Horizontes Sin Fronteras. Ha dedicado y dedica su carrera al análisis y la gestión del concepto múltiple inmigración, paz y seguridad para un desarrollo humano sostenible. Ha colaborado con diferentes universidades españolas, como la de Granada, la de Sevilla, y ha participado y participa en conferencias tanto en instituciones tanto en España como en Senegal. Buenas tardes, Boubacar, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. Un gusto estar con ustedes. Con ambos vamos a establecer un diálogo a través de preguntas muy concretas, que lo va a guiar nuestra compañera Beatriz Suárez, que es técnica de incidencia en la Federación. Le dimos muchas vueltas en un primer momento en cómo plantear este seminario, para que fuera claro, para que fuera sencillo, para que fuera conciso. Y decidimos al final que la mejor manera de hacerlo era a partir de cuestiones concretas, porque nos encontramos que había noticias e informaciones que estaban pegadas a la actualidad, bueno, que con ellas teníamos de sobra para poder hablar, ¿no? La estructura, paso a contaros un poquillo ya la materia, ¿vale? La estructura del conversatorio va a ser la siguiente. Al principio habrá una pregunta amplia sobre una cuestión central, que es la cuestión central, una de las cuestiones centrales que vamos a tratar, que es bueno, la tragedia de las muertes en el fenómeno migratorio. Y a continuación haremos bloques más pequeños, con temáticas más concretas, preguntas más cortas, que versarán sobre la juventud, la situación de las mujeres, vías legales y seguras, menores y las demandas de la población africana. Intentaremos, que esto ya lo hemos hablado, que nos dé tiempo a abordar todos los temas, ¿vale? Recordaros que después, a continuación, pues seréis vosotras, las que estáis ahí al otro lado, escuchándonos, pues quienes tomaréis el turno de palabra. Para ello, lo que vamos a hacer es atender primero a un par de preguntas o tres que hayáis apuntado en el módulo de preguntas y respuestas. Deciros que el módulo de preguntas y respuestas lo tenéis ahí arriba, ¿vale? Os pedimos que conforme os surjan las dudas o las consultas las vayáis apuntando. Y yo lo que intentaré hacer será agrupar las preguntas en como máximo 2 o 3 cuestiones en función del tiempo que tengamos, ¿vale? Y después daremos la palabra a un par de preguntas también de personas que quieran, pues no lo quieran apuntar y las quieran comentar, ¿vale? Eh, que sepáis que para esta última parte vamos a contar con unos 20 minutos, es la idea, ¿vale? Por eso no podemos irnos a mucho más de las 7 de la tarde, porque la idea es que durante una horita más o menos pues se produzca este diálogo, esta conversación a 2 o 3 bandas, ¿no? Y, y que después tengáis vosotros un espacio para poder preguntar. Dos cositas más. Por un lado, informaros de que este webinario va a ser grabado y porque puede que hagamos algún tipo de difusión en redes sociales. Y deciros que para aquellos que queráis recibir más información y no estéis seguros de haber clicado, en el formulario de inscripción venía, nada, como un tic por si queréis recibir más información. Si no estáis seguros, tenéis en el chat un enlace en el que podéis
podéis efectivamente volver a rellenarlo y así, bueno, os aseguráis de que os informamos de cuestiones de Andalucía Coge y de estas temáticas, ¿vale? Yo creo que sin más, no me enrollo más, que queremos ser así muy rigurosos. Yo estaré pendiente de los tiempos y nada, daros las gracias y esperamos de verdad que este seminario online pues sea útil y que nos ofrezca datos que sean sensibles y que nos sirvan realmente para salir de este encuentro cargados de argumentos, ¿no? Que los argumentos nos hacen falta mucho en estos días. Pues muchas gracias y paso a mi compañera Beatriz. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Y nada, agradecer a Pepe y a Boubacar y arrancamos un poco, ¿no? Nada, un poquito antes de comenzar, comentar que charlando con ellos antes, preparando el conversatorio, hemos estado viendo que realmente es una realidad compleja, que tiene muchos matices. Hoy vamos a poder abordar pequeñas cuestiones y nuestra idea también es dejar abiertas muchos de los debates porque se puede mirar desde muchos puntos de vista. Nos parecía importante que justamente ellos dos nos vengan a traer visiones desde allí, porque muchas veces estamos reflexionando, estamos planteándonos las políticas europeas, las decisiones sin contarnos con las personas que son directamente las protagonistas de estos procesos. Ya metiéndonos un poco en faena, queríamos empezar como desde lo más amplio a lo más concreto, ¿no? Pasando un poquito, como decía María, por recorrer la actualidad. Bueno, las migraciones desde África no son algo reciente, son una realidad, un fenómeno histórico y que venimos hablando de él desde hace mucho tiempo. Hay quien plantea que ahora mismo se está produciendo un incremento, que es una situación desbordante, que están cambiando los perfiles. Queremos ver un poco con Pepe y con Boubacar hechos y sobre todo queremos saber qué está detrás de esa movilidad, ¿no? ¿Qué situaciones propias de los contextos africanos, pero también qué políticas europeas, españolas, tienen un efecto en los motivos o en la salida de todas estas personas. Y más allá de reflexiones más teóricas, más impersonales o inhumanas sobre política migratoria, para nosotros nos parece muy importante centrar este webinario en la cuestión que nos parece clave, que es el hecho de que más de 10.000 personas perdieron la vida el año pasado en la migración desde África, bueno, hacia Europa a través del contexto fronterizo. Nos parece que es importante que centremos en este dato la reflexión y veamos un poco cómo podría abordarse esta cuestión. Os vamos a lanzar un par de preguntas para que podáis también hacer un marco más global, empezando por Boubacar, que pueda contarnos un poco desde la mirada, ¿no? Desde la experiencia como investigador, como activista, como persona que participa desde dentro en la situación de las migraciones y luego hablar con Pepe con toda la experiencia que tiene en hacer análisis y en recorrer distintos países africanos, ¿no? Viendo cómo la migración afecta a los procesos de movilidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Que se están produciendo cambios en esa migración africana? ¿Y cuáles son los factores que influyen? Tanto factores desde la realidad africana como desde fuera. ¿Qué está provocando que salgan y si realmente estamos asistiendo a un incremento de esa movilidad? Bueno, antes del todo, yo quería darles las gracias para la invitación, para también esta iniciativa. Gracias también a Pepe, que me ha asociado en esta reunión para hablar de una temática, para hablar de ese tema muy complejo. En primer lugar, yo quería hacer un balance de la situación para comprender mejor el fenómeno aquí en África, en particular en Senegal. La migración revela aspectos de incalculables consecuencias en nuestras sociedades en situación de vulnerabilidad crónica. Plantea problemáticas de paz, seguridad, integridad y dignidad humana.
las tragedias se suceden y se repiten en el Mediterráneo de forma muy frecuente. Ya hablamos de casi más de 10.000 muertes en el año 2004. Desde hace unos años se habla de un aumento de los flujos migratorios ilegales en África, en particular en Senegal. La triste constatación es que es un fenómeno que nunca ha desaparecido. Es muy importante decirlo. Nunca ha disminuido en intensidad, en realidad. Porque en materia de migración por motivos económicos, porque hay que también explicar eso, que la gente sepa que la migración en Senegal es económico. Los motivos son económicos. Las cosas siguen presentes. Nunca han cambiado. Entre otras, podríamos citar la pobreza extrema, las desigualdades sociales, el desempleo endémico, estructural y crónico, sin olvidar los problemas de la mala gobernanza que obstaculizan las perspectivas de desarrollo de los grupos más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres y los niños en busca de un futuro digno. También hay un factor muy importante en ese aumento, es la llegada de los pescadores en búsqueda de supervivencia, porque ellos, los pescadores, no consiguen ahora a vivir dignamente de su trabajo, porque se dicen tratados por la pesca industrial y la pesca ilícita no reglamentada. Eso también es un factor muy importante en este resurgimiento. También lo que hay que entender en un país como Senegal, a pesar de los motivos económicos, el problema es sociocultural. Senegal es un país con una tradición migratoria muy anciana. Los senegaleses viajan desde muchísimo tiempo. Lo que explica más esta presión social en Senegal son en el nivel social, nuestro tipo de sociedad. Tenemos una sociedad muy materialista. En Senegal, viajar es sinónimo de triunfar en la vida. Aquí todo el mundo está dispuesto a irse. Cuando se ve los perfiles que tenemos, hay de todo. Nosotros solemos hablar de jóvenes, es verdad. La mayoría son jóvenes, pero hay de todo. Vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de familia, porque la migración en Senegal no es un proyecto individual, es un proyecto que se inicia en la familia. Esa es la nueva economía de las migraciones internacionales. La gente suele cotizar para que Boubacar se vaya, pensando que dentro de unos meses la cosa se va a cambiar. Entonces son en el nivel social lo que puede explicar esa presión social, esa presión migratoria hacia Canarias, para hablar solamente de España como destino. Entonces aquí el fenómeno se ha vuelto estructural, dada la frecuencia de las tragedias, porque se habla de más de 10.000 muertes, pero no le puede decir
el número de personas que han desaparecido, que no sabemos dónde están. Hay gente, hay familias que siguen buscando desde ahora su familia. Es sin ninguna respuesta, no saben dónde están. Yo hablo bajo del control de Pepe, que está aquí también en Senegal. Donc, eso es en parte lo que se puede, lo que puede explicar esa presión social, esa presión migratoria hacia Canarias. Pero también, en otra parte, no se puede hablar de todo eso sin hablar de la responsabilidad europea en lo que está pasando, sobre todo en los muertes, porque en el capítulo de migración, ¿cómo se llama?, económicas, Europa se niega a adaptarse a las nuevas circunstancias en ese contexto global de creciente movilidad de población. Europa se erige en una fortaleza con sus barricadas físicas, políticas y jurídicas por motivo de seguridad. La movilidad está restringida por motivo de seguridad. ¿Por qué? El tema se ha vuelto civilizacional. El tema es político en Europa, porque hay que decir que desde la caída del muro de Berlín, que provoca la desaparición de las ideologías, a la retirada de las identidades. No hay oferta política. En la migración se ha convertido en un bien electoral para ganar elecciones. Entonces, eso también explica esas muertes. Europa cierra sus fronteras. Con el Frontex, Europa está subcontratando la gestión de los flujos migratorios forzosos en plan de represión. Hay lo que se llama la militarización del Mediterráneo. Eso no es normal. Como prueba, el Frontex prevé una plantilla de 10.000 guardacuestas con sus armas hasta 2027. Ya en marzo de 2022 se publica una licitación por 200.000 euros para la compra de porras de goma y cuchillas con hoja. Yo no entiendo lo que hace todo eso en la gestión de flujos migratorios. Eso para explicar la responsabilidad que hay Europa en todo lo que está pasando, porque el tema es civilización, el tema es político. Ahora toda Europa está deslizando hacia la extrema derecha. Mientras que ellos saben que la migración es un factor de equilibrio social y económico, es un factor de recomposición de las esferas de influencia. Pero hay mucha hipocresía en la gestión de esos flujos migratorios. Ahora, lo más importante es ahora de luchar sobre lo que yo estoy llamando la paradoja liberal. Eso quiere decir todo lo que está, bueno, por motivo económico, pero es peligroso por motivo de seguridad. Entonces, eso es la situación que hace que, efectivamente, puisque las puertas se han cerrado en África, bueno, la gente no tiene más remedio, pero que buscar el Mediterráneo para viajar, que es un derecho. Entonces, lo que hay aquí es una violación de ese derecho de viajar, una violación del artículo 13 de la Declaración Universal de Droits de l'Homme. Eso es lo que explica en parte en un país como el Senegal, que cuando se hace un estudio, tenemos todos los perfiles. Aquí hay de todo. Porque, tú sabes, los motivos son diversos. Sí, Boubacar, yo creo que has comentado factores fundamentales como el tema de una tragedia real y ahora abordaremos un poco esos perfiles que acabas de decir. Damos paso a Pepe para complementar el análisis antes de meternos en los perfiles. Pepe.
Bueno, buenas tardes. También agradecer a Andalucía Acoge la invitación de poder estar hoy hablando de este asunto, ¿no? Que, bueno, a mí personalmente ha sido uno de los que más, en fin, me ha llevado tiempo, dedicación, esfuerzo en 25 más de 25 años, ¿no? de trabajo. Bueno, por responder a la pregunta que planteas, ¿no? Sobre los cambios, yo creo que nunca está de más, aunque sea una absoluta perogrullada, recordar que las migraciones son un fenómeno absolutamente natural y que la historia está cargada de ejemplos en todas las direcciones y además con un saldo netamente positivo. Lo digo porque yo creo que se nos olvida a veces, ¿no? Sobre todo cuando repetimos esta idea de la crisis migratoria o cuando hablamos del problema de las migraciones. Yo creo que el lenguaje no es neutro y repetir ese tipo de conceptos nos llevan a hablar de una especie de situación de excepcionalidad cuando hablamos de migraciones, cuando, como bien decía Boubacar, no estamos ante algo coyuntural, ¿no? Sino que es un asunto estructural. Y quizás ese sea precisamente uno de los principales desafíos, ¿no? que tenemos en el norte global, y es el de dejar de abordar las migraciones como algo coyuntural o que tiene una solución porque es un problema. Ese tipo de planteamientos yo creo que son en parte lo que nos ha llevado a que sea un gigantesco fracaso, ¿no? La historia reciente de las gestiones de los flujos migratorios. Eh, Como se trata de un fenómeno, como bien decía, insisto, Boubacar, estructural, las causas también lo son. Esas causas a las que Boubacar apuntaba, que son bueno, pues la pobreza, la diferencia del nivel de vida, la explotación de los recursos naturales, el neocolonialismo, en fin, podríamos hacer aquí una tesis doctoral, ¿no? Sobre todo la historia de África, la esclavitud, el impacto que todavía hoy tiene, en fin. Pero como no tenemos tampoco mucho tiempo, sí que quería introducir o aportar algunos de los elementos que considero novedosos en esta ruta canaria en particular, ¿no? Que es la que nos convoca, ¿no? Y de la que tú, Beatriz, hablabas, ¿no? De estos 10.000 muertos que se sepa, ¿no? O que se calcule, porque realmente no sabemos cuántos, ¿no? Y ahí yo quería destacar tres elementos, ¿no? Sobre todo. El primero es el aumento de la conflictividad en el continente africano en los últimos años. No estamos hablando de una ruta en la que solo vengan senegaleses, también vienen, por ejemplo, muchos malienses, que es un país del Sahel que vive un conflicto tremendo con mercenarios rusos, grupos rebeldes, yihadismo y una violencia extrema que también que lleva a cabo los propios ejércitos, ¿no? En el caso de Mali, de Burkina Faso o de Níger, ¿no? Una región donde hay 5 millones de personas desplazadas de sus hogares. Es que nos parece que es algo lejanísimo y es que está ahí al lado. También viene gente de Guinea, mucha gente. ¿Y qué ocurre en Guinea? Pues que hay una junta militar en el gobierno y hay una dictadura, ¿no? Que aplasta las libertades. Quiero decir, que no se nos olviden las circunstancias que estamos hablando de flujos mixtos y claro que hay causas económicas, Boubacar, pero que también hay gente que huye de guerras muy concretas y que tienen, por tanto, derecho a asilo y protección, ¿no? Por eso creo que tenemos que ir con mucho cuidado. Bueno, por un lado, el aumento de esa conflictividad, que podríamos entrar a explicar. Yo creo que otro elemento nuevo que está haciendo que cambien también, que se intensifique de alguna manera esas migraciones, es las nuevas tecnologías, el tema de Internet, las redes sociales. Yo cuando empecé a trabajar en este asunto, apenas eran muy balbuceantes el tema de las redes. Hoy están en pleno apogeo y todos los chavales y las chavales están conectados al mundo, ¿no? Y se comunican con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos que ya están en Europa, que tal, que mandan vídeos, no sé qué. Yo creo que ese elemento es transversal y es súper importante. Yo creo que nos habla de un mundo, pues eso, que está cada vez más globalizado, aunque les pese a algunos, ¿no? Y luego la feminización, que creo que hablaremos a lo largo de la tarde. Es verdad que en la ruta canaria la mayoría siguen siendo varones, entiendo que por un hecho muy particular, ¿no? De esta ruta, y que su peligrosidad y la propia concepción, ¿no? cultural del viaje desde África, pero que también las sociedades africanas están cambiando, ¿no? Y que cada vez más chicas jóvenes no, su sueño no es casarse y tener hijos, ¿no? Sino tener una vida también profesional,
tener un desarrollo personal y que encuentran que Europa es el lugar que les puede dar esas oportunidades. Y luego desde el lado europeo, y voy acabando, desde el lado europeo yo destacaría cómo después de más de 30 años de llegada de inmigrantes por vía marítima irregular, no solo a Canarias, sino también al Estrecho, seguimos empeñados con una obstinación cercana al desatino, ¿no? En que la respuesta sea la de la vigilancia costera, la del control en la frontera, la de subir el tamaño de las vallas, la de poner cuchillas, la de subcontratar la seguridad con los países africanos, cuando hemos visto que el año pasado, en Canarias en particular, fue el año de mayor llegada de su historia. O sea, alguien tendrá que llegar y decir, oiga, a lo mejor resulta que las medidas que estamos, o sea, que la línea de medidas por la que hemos apostado no están funcionando en el sentido de que cada vez hay más llegadas. Entonces, y tampoco me vale el argumento de que con la vigilancia costera en África se salvan vidas, que se lo he escuchado a las fuerzas de seguridad, porque es que yo lo que percibo y lo que hablo y tal, es que precisamente para escapar de esa vigilancia, tanto de Marruecos como de Mauritania, como de la Marina senegalesa, etcétera, las rutas son cada vez más peligrosas, ¿no? Entonces, sí, por un lado, aquellos que se rescatan, pues se salvan, pero es que hay decenas de miles que están muriendo precisamente porque las rutas son cada vez más complicadas. Entonces, lo que hay aquí también es como mucha hipocresía, ¿no? En el fondo. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Nada, estáis siendo súper respetuosos los dos. Y sé que hay muchísimo más que tenéis dentro ahí para comentar, pero que estáis intentando ser súper respetuosos con los tiempos para que podamos ir picoteando un poquito de todo. Bueno, creo que habéis dicho cosas fundamentales, el tema estructural, la parte de la inversión dirigida, ¿no?, hacia el refuerzo y el cierre en vez de la concepción de que es una dinámica permanente y una realidad global que debería enfocarse desde otra cuestión. Viendo un poco esos perfiles, ¿no? Aunque es una realidad estructural, pero hay algunos cambios que habéis comentado, ¿no?, que hay ciertos perfiles que sí se van incorporando, o esa emergencia de los jóvenes. Veíamos que, por ejemplo, el 75% de la población africana es menor de 35 años. Eso es verdad que da un panorama social muy diferente, por ejemplo, al que tenemos en Europa, ¿no?, con un envejecimiento cada vez más amplio. Y la perspectiva desde la que podemos analizar cómo se vive, ¿no?, en ese origen, siendo joven, teniendo menos de 35 años, nos parecía interesante porque creemos que puede permitirnos analizar muy bien la realidad, ¿no? Vemos como esos jóvenes son al mismo tiempo protagonistas de muchísimas movilizaciones sociales que están demandando en sus propios países cambios políticos, cambios en la realidad, precisamente movidos por esa desesperanza y esa necesidad, ¿no?, de tener alternativas también en su contexto y no tener la obligación de salir. En las noticias vemos jóvenes, ¿no?, un montón de jóvenes estudiantes africanos, enfermería, ingeniería, pero claro, luego llega el momento de encontrar un empleo y ahí se queda bloqueadas esas expectativas, ¿no? Quizás también la crisis en la universidad, el sector educativo, la falta de alternativas laborales o, como comentaba Boubacar, ¿no?, y Pepe también, ¿no?, el expolio que hacemos de recursos, la llegada de imperios empresariales que sobreexplotan la pesca, ¿no?, y han hecho que un sector completo quede sin futuro. ¿Cómo vive ahora mismo un joven en el contexto senegalés específico, bueno, y en general? ¿Qué ocurre ahora mismo con esos jóvenes que están viviendo esa realidad ahora mismo en Senegal y qué dificultades? O sea, ¿cómo es la vida y las expectativas que pueden tener? Bueno, Si os parece, perdona, te empieza dejo. Pepe, si te parece, por ir cambiando un poco y vamos alternando, si os parece. Empieza Pepe tú en este caso. Sí, bueno, solamente apuntar, ¿no? En la línea de lo que estabas planteando, Bea, del tema educativo, ¿no? A mí me parece que es fundamental entender que estamos hablando de realidades también demográficas crecientes, ¿no? Es una demografía muy intensa porque está en otro momento histórico, la curva demográfica, ¿no?, muy diferente al nuestro, en la que cada año se incorporan miles de jóvenes al sistema educativo y por tanto es un sistema que necesita de una gran inversión, de un gran cuidado, de un gran esfuerzo y cariño, ¿no? Y yo lo que percibo, no estoy hablando solo de Senegal, ¿no? Yo lo que percibo es que, fruto también de circunstancias de las que podemos entrar a hablar, de la deuda externa, de los procesos de liberalización, etcétera, los sistemas públicos han sido muy dañados, ¿no? Están muy deteriorados y la educación es uno de ellos. Entonces, si tenemos un sistema que no responde a esas expectativas, ¿no? Porque yo creo que la palabra expectativas hay que meterla en el debate, ¿no?
que no responde a las expectativas de los jóvenes, porque vemos, Boubacar, que muchos licenciados universitarios también están tratando de emigrar porque es que no encuentran una respuesta en el mercado laboral de su país, o no hay esa posibilidad, ¿no? Yo creo que ese, para mí, es un elemento importantísimo. Y luego, añadir una cosa por complementar también, ¿no? Boubacar hablaba antes de las causas económicas. Es muy evidente que hay esa diferencia de nivel de vida, el hecho de que cuando un joven llega y empieza a enviar dinero a sus familias, ¿no? Esa diferencia, ¿no? económica. Pero yo quería hablar también de las causas sociales. Para un joven hoy en Senegal, el poder, digamos que coger el ascensor social, ¿no? Pasar de ser el hijo de un agricultor o de un pescador a ser otra cosa, precisamente como el modelo de la interno funciona mal o está medio escacharrado, pues entonces la inmigración emerge como una alternativa para subir en estatus también, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que muchos de aquellos que se fueron en 2006, por ejemplo, en esa anterior intensificación que hubo del hecho migratorio hacia Canarias, muchos hoy son los referentes en sus pueblos, ¿no? Los que se han construido las casas chulas, los que tienen el dinero, los que, en fin, hablaba antes del materialismo, Boubacar, ¿no? Los que tienen, digamos, esos éxitos, pero que son económicos, pero que sobre todo también son sociales, porque de repente pasan a ser personas muy tenidas en cuenta en la comunidad, ¿no? Y creo que ese también para los jóvenes es una cosa, creo que también que lo ponen en esa ecuación, ¿no? De la posibilidad de emigrar. Yo creo que para ellos esta opción de la migración, por tanto, es una salida económica, pero también una manera, en fin, de tener esa posibilidad de escalar, por así decirlo, socialmente, ¿no? Que es legítima, por supuesto, ¿no? Boubacar. Sí, todo lo que Pepe ha dicho es verdad. Yo quería solamente decir que en África, en Senegal, sobre todo, tenemos una juventud internacional con un nivel de penetración móvil superior a 60%. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Barcelona, el equipo de Barcelona y de Madrid tienen más seguidores en Senegal que en España. Cuando juega Barcelona es como Senegal está jugando. Entonces, eso es el tipo de juventud que tenemos en ese mundo muy globalizado. Pero los desafíos son muy grandes en África, porque hoy en día el 60% de los africanos tienen más de 24 años. La tasa de desempleo de las personas entre 15 y 24 años supera de media el de 35% en casi todo el continente. Hablando de demografía, en 2050, África constituirá, con India y China, la mayor reserva del planeta. Según algunos estudios demográficos, en 2050, el 35% de los jóvenes del mundo serán africanos, mientras que en 2000 esta población era de 15%. Para 2030, más de 40 millones de jóvenes ingresaron al mercado laboral en África cada año. Así que lo vais a entender que los desafíos laborales son enormes en África. En África, para soluciones, para perspectivas eficaces, yo creo que hay que crear empleo. De jóvenes para reducir los riesgos a proporciones liberales. Por ellos, yo creo que es importante impulsar el mercado laboral, en particular el sector agrícola, que debe ser la actividad de recuperación económica en África. Un país como el Senegal tenemos de todo.
pero no hay perspectivas políticas para ir adelante. Además, sería necesario reforzar la empleabilidad de los jóvenes, orientando la formación hacia profesiones e especialización a las necesidades del mercado laboral, hacia las profesiones del futuro. Eso también es muy importante. Eso es una de las perspectivas, yo creo que, donde hay que hacer reflexiones muy profundas. Pero volver a insistir sobre las restricciones sociales en África. El problema es sociocultural. Pepe lo ha dicho, es que tenemos de todo en los perfiles. Hay gente que está trabajando, que ahora mismo venden todo, porque para ellos no hay futuro aquí. Para ellos el futuro está en Barcelona, como dice ellos, Barça o Barcelona. Eso quiere decir entrar en Barcelona o morir en Mediterráneo. Entonces, la duda está en ese punto. Ha afectado nuestro ambiente sociocultural. La gente no cree que se pueden vivir aquí. Y por eso yo siempre estoy diciendo que hace falta una revolución sociocultural, epistemológica, para una relectura de las perspectivas, porque tú haces de todo, pero la gente va ahora para irse, porque para ellos aquí no hay futuro. Para ellos, para vivir dignamente hay que ir en Barcelona. Cuando digo Barcelona, quiere decir España, para decir Barça o Barcelona. Aquí es esto. Entonces, es verdad que se habla de motivos económicos, pero hoy hay que cambiar la mentalidad, hay que desconstruir para reconstruir, volver a reconstruir la mentalidad africana. Es lo que yo llamo una relectiva de las perspectivas. Si no, no va a servir para nada. Han intentado de todo. Y por eso hace falta otra modalidad de sensibilización. Sí. Hay que matar. Sí. No, por comentar, por ir enganchando con algunas de las reflexiones que estás haciendo y poder avanzar un poquillo, porque vamos un poquito ajustadillo de tiempo y poder seguir, como de todas formas se van enlazando unas preguntas con otras, ¿no? Al hilo de lo que estabas diciendo, que creo que es uno de los temas también que queríamos poner sobre la mesa en el webinario, que no son solo análisis políticos o análisis económicos, sino que estamos hablando de personas, de estructuras sociales, de relaciones personales, ¿no? Que hay muchas más cosas, muchas transformaciones que están detrás de las migraciones, ¿no? Y que en el caso africano esa estructuralidad hace que se hayan producido muchos cambios desde hace mucho tiempo. Queríamos sacar también las transformaciones en relación con la mujer, ¿no? Con el papel de la mujer en la migración, porque, bueno, África es referente en temas de feminismo desde hace muchos, muchos siglos. Y Senegal, por ejemplo, tiene personas significativas como Fatou Sousar. Y bueno, el movimiento feminista ha tenido mucho papel en los últimos años, porque se están produciendo muchos cambios en el contexto también del papel de la mujer, como comentaba Pepe, y eso se está reflejando también en la situación de las migraciones, ¿no? Esa nueva presencia de las mujeres en el contexto migratorio. Os queríamos preguntar eso, ¿qué ocurre? ¿Qué factores están haciendo que haya más presencia de las mujeres y qué implica, tanto socialmente como para ellas, el ser protagonistas del proceso migratorio, ¿no? Tenemos poquito tiempo, voy a pedir que intenten. Sé que es dificilísimo porque lanzamos preguntas muy amplias y tenéis que recortar. Pero porque a veces hay muchas sí, cosas que decir, pero vamos, claro. voy a intentar ser más corto. Pues empezamos por ti, Boubacar. Esta nueva tendencia refleja la alarmante realidad del importante empobrecimiento de género en Senegal. Las disparidades regionales, como los éxodos rurales, contribuyen a alimentar ese fenómeno, lo que lleva a un número cada vez mayor de mujeres a Dakar, donde se convirtieron en candidatas potenciales para la migración irregular.
Hoy se habla de una feminización de los flujos migratorios, una presencia más masiva de las mujeres en ese fenómeno. Porque las mujeres como los hombres se ven obligadas a migrar por razones económicas. Por eso hoy hablamos de esa feminización, y que las mujeres con una tasa de 58% en el nivel internacional. En Senegal, la presencia de esas mujeres en esa lacra se explica por una tasa de desempleo 2 veces más baja, una tasa de empleo 2 veces más baja de las mujeres, de los hombres. Entonces, se habla de 27,8 frente a 57%. Yo estoy pensando que esas cifras son muy evolutivas, no refleja la realidad. Eso es lo que yo pienso yo. La tasa de desempleo mide la proporción de personas empleadas en comparación a las que están en edad de trabajar. Además, en Senegal también lo que explica la presencia de estas mujeres es que también la tasa de desempleo entre las mujeres es de 38,3 frente al 11,3 entre los hombres. Entonces hay las mujeres cada vez más pobres, sin ninguna formación, ninguna asistencia. Otra vez voy a volver a hablar de las decisiones, porque aquí somos una sociedad donde el dinero está encima de todo. La gente, aquí tenemos que tener dinero por todos los medios, que sea hombre, que sea mujer, que sea niño, todo el mundo quiere tener dinero. En eso vamos las consecuencias de eso son en tema de migración ilegales, en tema de tragedias, pero increíble lo que está pasando en Senegal. Entonces, así yo creo que para dejar la palabra a Pepe, yo creo que la pobreza de las mujeres, la falta ¿cómo se llama?, de formación, hace que se nota más hoy la presencia de las mujeres en ese fenómeno. Bueno, sí, yo recuerdo en 2021, creo que fue, hubo un naufragio de un cayuco que había salido de Gandiol y aparecieron 4 cadáveres de chicas jóvenes, ¿no? Y saltó un poco la alarma porque, bueno, pero ¿qué está pasando y tal? En el año 2020, un 5% de las personas que estuvieron en la ruta canaria eran mujeres, ¿no? Que consiguieron llegar. Y el año pasado creo que fueron unos 1.500, ¿no? Es verdad que no estamos ante, decía antes, ¿no? Esa particularidad de la peligrosidad, del viaje complejo y de las culturas, ¿no? De donde procede, hace que sea mayoritariamente masculina, pero que estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más mujeres. Cuando hubo este naufragio, yo me acuerdo que hablé con gente aquí, porque yo, bueno, yo soy un observador y lo que me toca a mí es preguntar a los que saben, ¿no? Y recuerdo que hablé con Yayi Bayan, que es la presidenta de esta Asociación de Mujeres de Víctimas de la Migración de Charoy, con Aminata Touré, que fue primera ministro en Senegal, y ambas coincidían en que se estaban produciendo cambios en la realidad de las chicas jóvenes, sobre todo, ¿no? Bueno, y que, como decía antes, ¿no? Que quieren tener una vida profesional y se encuentran con los mismos obstáculos, los mismos problemas que sus compañeros varones, ¿no? El acceso a una educación de calidad, la promoción personal, el acceso al mercado laboral, etc. Y ellas quieren también trabajar. Entonces, digamos que se lanzan. Y luego hay un elemento que me decía Babacar Job, que es un sociólogo de San Luis, y él me decía que además de ese hecho, ¿no? Del hecho propiamente de que se están produciendo cambios, ¿no? En el tema de la mujer, él me hablaba también de otro elemento, ¿no? Y era el de cómo la intensidad de la migración en Senegal en particular
ha hecho que en todas las casas, en todas las familias, haya prácticamente 1, 2 o 3 personas que se han ido, ¿no? Y que eso en algunos hogares había generado como un vacío del cabeza de familia, digamos, tradicional, que había sido ocupado por las mujeres, que se estaban produciendo ese tipo de cambios y que por tanto la mujer también estaba como adquiriendo ese protagonismo, ¿no? En los hogares. Yo ya te digo, esto me lo comentaba Karl Job, este sociólogo, me pareció interesante, lo anoté, me lo quedé grabado en la memoria, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Que yo creo que se da mucho el hecho de seguir el ejemplo de otros que han emigrado, ¿no? Muchas chicas jóvenes tienen hermanos, tíos, primos que ya se han ido y no tienen el miedo, ¿no? de viajar. Y por eso las vemos, ¿no? Que hacen esta peligrosa ruta, ¿no? Sí, yo creo que como habéis apuntado, el tema de la estructuralidad, ¿no? Del tiempo que lleva la migración haciendo mella en una sociedad, cómo va transformando, ¿no? Las relaciones, los roles, quién ocupa las posiciones familiares, cómo va entrando un cambio, ¿no? De quien está fuera, va transformando, ¿no? En ese sentido, bueno, ya hemos visto un poco el análisis un poco por encima, ¿no? de perfiles, motivaciones, y queríamos, como no tenemos mucho tiempo, dar paso ya también a reflexionar con vosotros sobre qué hacer, ¿no? Qué hacer ante esta situación, qué ocurre, ¿no? Sabemos ya las motivaciones por las que las personas africanas están saliendo de su territorio y ahora está el cómo, ¿no? ¿Cómo es esa salida? ¿A través de qué vías? ¿Cuáles son las puertas de acceso que tienen realmente a día de hoy las personas africanas para salir? Que sabemos que tienen su correlato en esas 10.000 muertes que hemos hablado, ¿no? Que nos parece fundamental ponerla en el centro, para analizar con vosotros un poco qué está sucediendo, ¿no? Cuáles son las dificultades que se encuentra una persona africana cuando llega y las alternativas. A día de hoy tenemos sobre la mesa debates políticos, ¿no? De posturas de extrema derecha que hablan de poner el centro en cerrar la migración, ¿no? En que la migración es posible frenarla y paralizarla completamente, y para eso lo que hay que es reforzar el discurso militarizante y reforzar la frontera. Medidas como el Pacto Europeo de Migraciones, que viene a transformar muchas de los procedimientos y de las realidades de una Europa que ha tenido por bandera el ser el espacio de asilo, ¿no? Y, o bien las políticas europeas y españolas, bueno, más bien españolas, que apuestan por una migración circular, la contratación en origen, ¿no? Tenemos sobre la mesa como un surtido de posibles vías, y es verdad que en menor medida propuestas más de vías accesibles, seguras y dignas, que permitan que la gente migre con todos los derechos, ¿no? Y sin una perspectiva utilitaria de las personas africanas. La última noticia que nos parecía interesante comentar, porque nos parece muy significativa, es España ha planteado contratación en origen a Senegal, ha hecho una oferta de 350 plazas y se han presentado 30.000 candidaturas, ¿no? Es bastante importante la correlación de 30.000 personas intentando acceder a esos 350 puestos para poder venir a trabajar en España en condiciones bueno, que después sabemos que en los campos, en la realidad que se da después de los campos aquí trabajando de las personas migrantes, es mucho más hostil y mucho más compleja, llegando a situaciones ¿no? de precariedad absoluta en condiciones laborales, explotación y demás, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo, no? ¿Qué ocurre cuando una persona africana intenta migrar y desde vuestra perspectiva, qué políticas se deberían de plantear, ¿no? Comenzamos, si quieres, por Pepe en este caso. Bueno, yo creo que, por hacerla breve, ¿no? Es realmente vergonzoso asistir a estas colas delante de los consulados, esta absoluta imposibilidad para la gente de conseguir, de migrar por vías legales, ¿no? Ya no de migrar, o simplemente de tener un visado de turista, ¿no? O sea, o de tener una cita en el consulado. Hoy es más fácil subirse a un cayuco que conseguir una cita en el consulado de España, en Senegal. Porque además han surgido, en torno a las citas, han surgido toda una suerte de personajes que se aprovechan, ¿no? De esas carencias y de esos problemas, y hay redes mafiosas, ¿no? Que se dedican a vender citas, etcétera, ¿no? Bueno, y eso está pasando no solo con el consulado de España, también con otros consulados europeos, ¿no? Pero a mí el que me duele particularmente es el de España, ¿no? Entonces, hoy por hoy la realidad
es que las vías legales, o sea, se topan permanentemente, las vías legales de migración se topan permanentemente con una falta de voluntad política para mejorar el entorno, el ecosistema, para que haya una migración legal, y con la ley de extranjería, ¿no? Es que la ley de extranjería establece claramente que para que alguien pueda tener un contrato en origen, tienes que ir al Sistema Nacional de Empleo, etc. Entonces, hoy por hoy, para un perfil de un joven africano, ya no digo un africano medio o africana media, ¿no? Sino incluso para gente que a lo mejor puedan tener un cierto nivel de formación o lo que sea, es que es imposible, es prácticamente imposible. Entonces yo creo que mientras ese problema esa política tan restrictiva no se aligere, seguiremos tropezando en la misma piedra, porque creo que es el marco, la clave de bóveda de este asunto, y es que casi no hay, o sea, cuando vemos un cayuco en medio del mar, lo que lo que tenemos que tener muy claro es que todas esas personas les hubiera encantado poder venir legalmente y no pueden. Yo creo que esa reflexión debemos hacerla. Y cuando se produce un accidente que les encanta, ¿no?, a los políticos decir, no, tenemos que combatir a las mafias y tal, tenemos que pensar que detrás de ese accidente está una política enormemente restrictiva, no solo de España, sino de la Unión Europea. Incluso me atrevería a decir que España es de las más suaves, ¿no?, dentro de la Unión Europea, pero vamos, lo que del norte global, ¿no? Cómo se ha producido un cerrojazo, ¿no? Entonces, alternativas, yo desde mi punto de vista, creo que tenemos que explorarlas todas las vías legales hay que explorarlas. La inmigración escogida, la migración circular, las becas a los universitarios, que están llenas de errores, seguro, que responden a intereses de los países probablemente europeos, también. Pero creo que nos tenemos que sentar las sociedades de las dos orillas, la gente, y tenemos que ver qué opciones hay, porque seguir empeñados en control y violencia en la frontera y cierre absoluto nos va a condenar a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, abramos al menos alguna ventana, ¿no? Ese es mi punto de partida, ¿no?, sobre esta discusión. Bueno, hablando de vías legales, como dijo Pepe, yo creo que Europa tiene que revisar su postura. Europa no quiere adaptarse no quiere adaptarse en el contexto nuevo. Se habla de mundialización y de globalización. El visado para los africanos, en la cruz, el visado se ha convertido en la cruz, en el estandarte por los africanos. Es muy difícil para la gente de todo tipo, que sea estudiante, que sea gente que quieren viajar, de turismo, quieren hacer sus investigadores, siempre hay problemas. Porque la movilidad está restringida por motivo de seguridad. Eso no es normal. Por eso me gustaría hacer algunas preguntas a la Unión Europea sobre las habituales denegación de visado para estancias de corta duración, a pesar de los llamamientos. Porque aquí hay mucha queja, la gente se queja mucho. No se devuelve el dinero. Están ganando mucho dinero por esto. Eso, tengo algunas preguntas y necesito respuestas. Yo creo que la autoridad consular debería adaptarse a las nuevas circunstancias de las migraciones internacionales. En África, también los africanos deberían organizarse porque no hay respuesta común. Aquí yo creo que África tienen que unirse como hace la Unión Europea, pero cada uno se va de forma individual y con eso no se puede solucionar el problema. Eso me permite decir que la migración circular no puede ser una solución.
a esta tragedia de los africanos que se ahogan en el Mediterráneo. Para mí ese concepto es una manipulación por parte de Europa, que solo explota la miseria humana en función de sus intereses económicos y de seguridad. Europa abre su puerta cuando le da la ganas, y cierra cuando le da la ganas. ¿Y qué hacemos de todos esos muertos? No podemos tener más de 10.000 muertes por cuestión de dignidad. Yo creo que no se debería aceptar esto. He visto la juventud senegal. Pablo, yo hablo bajo control de Paco, haciendo cola para ir a trabajar en España. ¿Eso qué significa esto? Mientras que en 2024 hemos hablado de más de 10.000 muertes. Yo creo que estas imágenes, yo he dicho a las autoridades senegaleses, esa imagen debe llamar la atención del mundo entero, porque eso es muy grave, porque no se puede enviar toda esa gente a la precariedad y a la vulnerabilidad. Ninguno de ellos entiende el castellano. Ya hay un obstáculo lingüístico. Ninguno tiene intención de volver en Senegal. Ellos lo saben muy bien. Con todos los riesgos que hay, yo creo que había que inventar otra cosa que inmigración circular. Eso no va a ser eso no puede ser una solución. Y dentro de unos meses vas a ver que la mayoría no van a intentar de hundirse. Yo creo que si buscamos solución, tenemos que hablar sinceramente, porque antes he oído Paco hablando de los conflictos en África. Según el Centro de Estudios Estratégicos de África, desde 1990, hay 19 conflictos se han localizado en 16 países africanos. Entonces, para decir que en tema de migración forzada, pero Europa tiene también una obligación de protección respecto a los convenios internacionales tal que la de Ginebra de 1951. Pero todo esto, nadie respeta aquí, nadie respeta lo que está pasando. Entonces, hoy estamos intentando encontrar un concepto que se llama inmigración, ¿cómo se llama? Circular como solución. Pero, por favor, nosotros no deberíamos aceptar esto. Yo creo que al respecto a toda la gente que se ha muerto en el Mediterráneo, en África no se debería aceptar eso. Ahora necesitan la juventud para trabajar en el campo. Cuando se termine eso, vamos a cerrar otra vez y la gente se va a morir en el Mediterráneo. ¿Qué es eso? Yo no estoy de acuerdo. De acuerdo, Boubacar, y con Pepe, en el análisis que había hecho de que esto es una situación límite, o sea, estamos ante una tragedia que debería de sentar, ¿no?, a las sociedades de los dos lados para ver que esto, como habéis dicho, ¿no?, como habéis analizado, está generando mafias, está generando disrupciones, un circuito de muerte que tendría que llevar a una respuesta mucho más contundente, ¿no? En ese sentido, queríamos cerrar, porque nos queda muy poco tiempo para poder respetar el turno de preguntas, preguntándole a Pepe como cierre ya, y damos paso a las compañeras y los compañeros que estáis ahí, porque queríamos aprovechar una oportunidad. Recientemente Pepe está trabajando en un proyecto que lo protagonizan las personas, bueno, los niños y las niñas que están llegando a Canarias, procedentes de África, y que nos parece que es una cuestión fundamental para Andalucía. Coge uno de los temas centrales y estamos muy preocupados por toda la situación que se está produciendo ahora mismo, los cambios que ha habido en la realidad y la precariedad con la que están viviendo esos niños y niñas, la tristeza que nos da ver cómo no se termina de afrontar esa realidad por poder proteger a apenas unos miles de niños que están solos, sin referentes, cuestión que es fundamental, ¿no?, para sus vidas. Pepe, tú venías hoy incluso de estar con familias, ¿no?, de esos niños. Pues queríamos cerrar aprovechando porque nos parece muy simbólico en esta tragedia, ¿no?, el que incluso Europa esté dejando de lado la protección de niños y niñas. Bueno, el proyecto, yo me he querido también mucho centrar, porque creo que
es urgente que hablemos de los niños y de las niñas, que recordemos que son niños y niñas, que se les llama por acrónimos y esas cosas, ¿no? Pero que recordemos que son niños y niñas y que necesitan de todo nuestro cariño. Puede quedar un poco cursi, pero es que a mí me parece que es muy importante que hablemos de cariño y de amor, ¿no? Y entonces el proyecto se centra sobre todo, intento centrarme también en casos lo más positivo posible, porque creo que estamos en una sociedad muy necesitada también de mensajes desde lo positivo, ¿no? Pero desgraciadamente la realidad es la que es. Y yo creo que si debemos medir a una sociedad su grado de civilización, creo que el criterio tendría que ser por cómo tratamos a las personas vulnerables, no porque hemos llegado a la luna o porque tenemos un microscopio superpotente o porque tenemos coches eléctricos. No, eso no es civilización. Yo creo que la civilización es cómo tratamos a los vulnerables y a los que vienen de fuera y a los que realmente nos necesitan, ¿no? Y desgraciadamente el espectáculo político que se ha dado en torno al tema de menores es de bochorno internacional. Hoy por hoy hay un bloqueo en la distribución, en la asunción de responsabilidades en tema de... Porque a veces se habla del reparto, ¿no? Que es una palabra que no me gusta porque no estamos hablando de saco de papas, ¿no? Ni de tomate. En la asunción de responsabilidades para dar una acogida lo más normal o normalizada posible a niños y niñas que necesitan entornos seguros, que necesitan que se les atienda, que haya monitores especializados, que haya 15 o 20 a lo mejor en los centros, pero es que estamos hablando que hoy en Canarias, por el empecinamiento, y en Ceuta, por el empecinamiento de un determinado partido político que ha dicho que ha bloqueado esa opción, y por también el juego político que otros partidos han querido hacer con todo esto, es que estamos viviendo una situación en la que la vulneración de derechos es constante, ¿no? Como han venido a recordar recientes informes, ¿no? Y además encima nos enteramos que se está vulnerando por parte del Estado español el derecho a la protección internacional de los solicitantes de asilo, con lo cual ya es que es como mátame camión, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cuestión ahora mismo central que nos va a, entre comillas, evaluar o medir de qué tipo de sociedad somos o qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Y porque estos niños y niñas, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, ¿no? Sobre todo en los últimos días que estoy embarcado en este proyecto y con sus familias y tal. Y representan un auténtico tesoro que tenemos que proteger, porque es que son el futuro nuestro también. Y sin embargo, esos discursos de odio, esos rumores, esos grupos de WhatsApp en los que se dice, no, es que los, tal, estos, esos miedos, ¿no? Que yo a veces entiendo que pueden ser legítimos, ¿no? Pero que tenemos que trabajar muy duro para hacer entender a la sociedad que no son más que niños y niñas, ¿no? Que quieren tener un futuro. En fin, me apasiono cuando hablo de estas cosas. Sí, bueno, realmente es que tenemos que hacer uno exclusivo solo para la situación de estos niños y niñas porque es realmente alarmante y tendríamos que estar muy preocupados por darle una solución en profundidad. Vamos a pasar, voy a dar paso a María, la compañera, que va a introducir porque queríamos aprovechar porque nos queda ya muy poco tiempo y no queremos cerrar y que sean las personas que estáis aquí asistiendo quienes pasen a hacer las preguntas. María, si te doy paso. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí pendiente. Buena, mira, vamos a hacer lo que decíamos antes, ¿vale? En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que habéis compartido preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. La labor ha sido complicada y ardua de intentar agrupar temáticas y para que no se quede mucha gente fuera. Algunas cosas se han ido respondiendo o parcialmente, totalmente, ¿vale? Sentimos que algunas preguntas no se van a poder abordar. Las hemos elegido en función a esto, a preguntas que consideramos más interesantes y que también abordaban temáticas que no se han hablado aquí, ¿vale? Precisamente una de ellas tiene que ver con Senegal, con la situación de Senegal, el nuevo gobierno de Senegal. Ha habido tanto Lorena como Indira, como un compañero de Jaén Acoge, pues nos pregunta que cómo se plantea la migración con el nuevo gobierno de Senegal, ¿no? Que al parecer pues ha querido dar esperanza, sobre todo
sobre todo los jóvenes, ¿no? Se preguntaban si realmente se están cubriendo las expectativas, si el fenómeno migratorio puede representar algún cambio a partir de este gobierno, ¿vale? Yo creo que, bueno, no sé quién quiere responder, Boubacar quizás, eh, dale tú y si quieres después Pepe complementar, ¿vale? Haremos otra preguntita más, lo digo porque si podéis responder en 5 minutitos y después abordamos otra pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Vale, yo creo que con el nuevo gobierno hay muchas cosas que hay que cambiar. ¿Eh? En realidad, en Senegal no hay y nunca ha habido una, un verdadero político migratorio. Es que no lo hay. Entonces, porque no toma en cuenta la migración en su diversidad, su transversalidad y su complejidad. Aquí se habla de senegaleses del exterior. Eso no es migración. ¿Qué significa un senegalés del exterior? Boubacar, que vive en Sevilla, es la gente que está en el Mediterráneo muriendo, es la gente que está en el desierto. Y por eso yo aconsejo al nuevo gobierno de cambiar de todo. O sea, de que, hay que adaptarse al contexto actual. Yo estoy proponiendo un ministerio de migración internacional. Eso permitirá de hablar de ese tema de forma muy completa. Pero bueno, yo pienso que como ya, bueno, acaban de empezar, que hay muchas cosas que cambiar. Bueno, si escuchan a la gente, si no se escuchan, yo creo que la cosa se puede mejorar. Pero de momento hay varias cosas que hay que cambiar. Donc, hay unas cosas que sí ellos le cambian, pero las cosas se pueden mejorar. Pero de momento todo va muy lento. No se habla del tema. Yo había propuesto una reunión aquí en Senegal para hablar del tema, pero ninguna respuesta. Para las ayudas que hay sobre la lucha contra la inmigración, yo también había hecho algunas propuestas porque ese dinero que entra en Senegal no sabemos dónde va. Entonces no hay ningún cambio, las cosas siguen igual. Si no se cambia, yo creo que no vamos a ir a ningún lado. Ellos tienen interés a cambiar las cosas. No sé lo que opina Pepe No, sobre todo. simplemente complementar un poco lo que dice. Bueno, hablas de que llevan poco tiempo, llevan un año, ¿no? Desde la presidencia. Quiero decir, lo del poco o mucho igual depende de quién lo mire, ¿no? Si un año es poco o mucho en política. Pero bueno, en fin, yo lo que sí, es verdad que se generó una enorme expectativa de cambio en Senegal con los nuevos dirigentes, y yo creo, la sensación que tengo, ¿no? Por mi experiencia, salgo a la calle, hablo con la gente y tal, es que la gente está un poco a la expectativa de ver hacia dónde se avanza, ¿no? Si se va para un lado, se va para el otro, qué medidas se adoptan más allá de medidas que pueden ser a lo mejor un poco como la expulsión de los soldados franceses y tal, que realmente tienen poco impacto sobre la vida diaria de la gente, sino que es más como, digamos, de cara al exterior. Pero yo decir una cosa, simplemente, es verdad, coincido plenamente con Boubacar cuando dice que yo he echado en falta que la migración esté en el corazón del debate, no está, de la conversación pública en Senegal, no está, yo creo que es un tema que está ausente y creo que tiene mucho que ver con la incomodidad que genera que por un lado se trata de, en fin, de dar respuesta a lo que Europa te está exigiendo, de esa colaboración y tal, pero por otro lado, para muchos países africanos la migración de sus jóvenes forma parte también, es uno de los pilares de su economía vía las remesas, ¿no? Yo esta mañana que he estado en Bargny, que es una localidad próxima a Dakar, y me decía, ¿no? Una familia dice, pero es que en este barrio nuestro absolutamente todas las familias tienen a alguien fuera. Y para la inmensa mayoría de ellas, su supervivencia, o sea, el hecho de poder tener un determinado nivel de ingreso, depende de esas personas que están fuera. Entonces,
¿qué gobierno en su sano juicio va a atacar de frente ese hecho, ¿no? Me parece que también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Vale. Yo también, bueno, lo que quiero decir es que también el gobierno tiene que hablar con la juventud, porque parece que el mensaje no pasa, porque yo no puedo entender que esa gente lo han elegido, hay mucha experiencia, la gente estaba muy contento, de un golpe resurge esto. Entonces hay un problema. Yo creo que hay que hablar con esa gente para darles experiencia, que la gente tiene que saber que su futuro es aquí. Pero cuando la juventud hace cola, hace cola para dormir fuera, para dormir en la calle, para irse en España, yo creo que el mensaje no va a pasar bien. Eso también es un problema. Hay que hablar con la gente. Hay que hablar con los pescadores, porque hoy el factor nuevo en este aumento son los pescadores. Yo había propuesto un plan estratégico para la pesca. Hemos hecho de todo, pero de momento no hay reacción. Aquí debería haber un debate público sobre eso, pero no hay. Entonces, se focalizan con, ¿cómo se llama? La inmigración circular. Se habla de inmigración circular porque es lo que quiere Europa. La solución para Europa es la inmigración circular. Dan dinero, luego todo el mundo habla de inmigración circular. Yo creo que eso no es. La cosa tiene que cambiar aquí para resolver el problema. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Pues paso a una segunda pregunta que también la hacían varias personas, la hacían Inmaculada y Jesús. Hablaban también bueno, si había, de un tema, bueno, duro y a lo mejor no se ha tocado aquí demasiado, ¿no? De si se conocían, o sea, si hay estrategias en Senegal, en los países de África, para, para conocer o para tener información sobre las muertes en el mar, ¿no? Y cómo impactan esas muertes en las familias, ¿no? Cuando se conocen. Pero si poco podéis contar esto, si queréis esta vez que empieza Pepe y después complementa Boubacar, ¿vale? Lo mismo, No, bueno, cinco es minutitos un como tema, queráis. sí, no, dos ideas nada más. Es un tema que ya te digo, yo creo que resulta muy incómodo, ¿no? A las autoridades en general, ¿no? Porque al final también es, cuando uno aborda que hay 10.000 personas que han muerto, que sean, porque tienes que asumir una parte de tu responsabilidad, ¿no? Como gobierno, como gestor de la cosa pública, ¿no? Porque al final también los gobiernos africanos hay una parte también, efectivamente, ¿no? Que yo creo que tienen que su rol es clave también en este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, más que los gobiernos, yo diría las élites, ¿no? Que han estado gestionando la cosa pública desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema incómodo. Y en la familia, a mí me impresiona, ¿no? Cómo las madres, sobre todo, guardan la esperanza, ¿no? De cuando no hay cadáveres físicos, ¿no? Que no hay una evidencia real. Yo recuerdo una vez en Charoy, precisamente, ¿no? En el pueblo de Yayivaya, hablando con una madre que me decía, no, es que todos los días soñamos, y su hijo había desaparecido 4 años atrás, ¿no? O sea, todos los días soñamos con que va a volver a aparecer, que además me acuerdo las palabras que decía, ¿no? Que va a tocar a la puerta, que va a aparecer en el marco, ¿no? Del buntu, ¿no? De la puerta, y que va a venir cargado de dinero, ¿no? Decía ese sueño, ¿no? Y yo le decía, pero joder, hace 4 años. Y dice, sí, pero es que a lo mejor está en un campo retenido, que no tiene cobertura, que le han quitado el móvil. Es como ese aferrarse, ¿no? A la esperanza absoluta, ¿no? A mí eso me impresionó mucho, ¿no? Cuando lo he visto, ¿no? Me ha impresionado siempre. Pero no hay un Bueno, registro, o sea, hay una ausencia total, ¿no? De, sí, de- sí, de- de- de certezas. sí, es un tema muy incómodo, como dice Pepe. Es tabú, nadie quiere hablar de ese tema, sobre todo cuando se trata de gente que se han muerto. La gente, las familias no lo aceptan tampoco, porque aquí hay gente que están buscando desde varios años, pero no aceptan que están muertos. Y yo en eso sufro mucho, porque
Paco lo sabe. La gente viene hacia mí. Y yo no tengo ningún medio aparte hablar de ese tema, hacer publicación, hablar en los medios, hacer conferencia, hablar como eso. Pero aquí nadie se habla de ese tema. ¿Por qué? Bueno, se trata de responsabilidad. Y por eso yo llamo a la ética de responsabilidad en esa temática, porque hay gente que están sufriendo. No les están ayudando psicológicamente. Hay gente que no duermen, hay gente que están enfermos y que no hay ningún ayuda. Eso también espero que ellos no van a escuchar, no sé, que mucha gente está sufriendo, muchas familias están sufriendo, pero sin ayuda. Eso también es un problemática. Muchas gracias a los dos, Pepe, Boubacar. Le vamos a dar paso a Rabia, que ella ha levantado la mano, o ella o él, perdón, no lo sé, ha levantado la mano antes, ¿vale? Si le podemos activar el micrófono y la cámara para que pueda hacer su pregunta o su reflexión, quizás vaya por sobre el tema anterior, porque ha levantado la mano en el turno en la pregunta anterior, ¿vale? Si lo podéis activar. Rabia, si puedes activarlo tú directamente, porque Perdón. sería... Sí. Su propio micrófono. Su propio micro. Arriba, donde aparece el icono del micro, a la derecha tendrás podrás activarlo o desmarcarlo para poder hablar. O si quieres dejarlo por el chat y mientras otra persona si tiene alguna pregunta que quiera realizar, que tenemos todavía algún minutillo. Claro, Rabia, si no puedes y la quieres dejar ahí por el chat, no lo sé. O si alguna otra persona quiere levantar la mano y se le activa, vamos, para que pueda hablar y se le pueda ver también. Indira, si podéis Indira, si quieres activar tu cámara y tu vídeo. No sé si ¿estáis pudiendo? No sé si es que no estáis pudiendo. No puedo. Indira dice que no puede. Indira comenta que no puede. ¿Le puedes dar ahora que he intentado desactivar? A ver si con una cosita ahora pudieras. No. Bueno, pues si queréis, nada. Pues si queréis escribirlo por el chat, si os parece, y María la reproduce. Exacto, en el módulo de preguntas y respuestas o en el chat, ¿vale? Soy yo atenta. Disculpad, ¿eh? Mientras había una que habían realizado María por ahí hace un momentito por ir sobre Sí, el ahí. papel. ¿Mm? Dime. No, bueno, que no sabía. Hay una sobre el papel. ¿Qué papel? Entiendo que es muy centrado en Pepe, ¿no? ¿Qué papel De los pueden tener? periodistas, ¿no? ¿No? Sí. Sí. ¿Qué papel pueden jugar los periodistas para ir a remar a favor, ¿no? de esta historia, ¿no? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que el periodismo está un poco tocadillo, sobre todo está despistado porque se le confunde mucho, ¿no? Hoy en día con todo esto de las redes y con todo este ruido que hay, ¿no? Pero para mí, al menos la fórmula que a mí me vale es la de seguir insistiendo en poner rostro, en poner nombre y apellido, en desterrar eso de que se hable de la gente, de las personas como si fueran cifras, ¿no? Digamos que se entienda que estamos hablando de seres humanos que sienten igual que nosotros. Quiero decir, porque me parece que muchas veces en los medios hay como una especie de cosificación, ¿no? De estos procesos o de los propios migrantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la fórmula en la que yo he batallado y luego dejar de tener el foco puesto solo en la frontera. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Creo que probablemente con buena intención de denunciar las violaciones de derechos que se producen sobre todo en la frontera, digamos que todos los focos están puestos en lo que pasa en las vallas, en lo que pasa en el mar, lo que pasa en las playas, y nos olvidamos del antes y nos olvidamos del después. Y yo creo que si no tenemos la foto global, nos estamos perdiendo el sentido real, ¿no? de esta historia, ¿no?
para entender realmente todos los matices, ¿no? Yo personalmente, mi interés es el antes, claro, es el foco de la realidad africana, pero creo que también es importante de hablar de, por ejemplo, lo que los inmigrantes representan hoy en nuestra sociedad, ¿no? Lo que aportan y tal. Y quizás esas dos patas yo las he echado un poco en falta. Hombre, por supuesto que ha habido reportajes y temas, pero quizás no han sido centrales en el debate migratorio y me parece que eso también es importante. Muchas gracias, Pepe. Mira, rabia. Me dicen los compañeros que creen que ya, Sí, ya hola. no pueden. Vale, Sí, pues hola, nada. hola, buenas tardes. No sé si me estáis escuchando ahora mismo. Te escuchamos perfectamente, Rabia. Muchas gracias. Vale, mi nombre es Nordín. Ya se ha puesto de rabia porque he entrado porque he entrado con un correo de mi compañera, no porque otra cosa. Vale, vale. ¿Vale? Yo soy de Málaga, ¿vale? Yo soy uno de las personas inmigrantes en España de hace mucho tiempo. Yo lo que quería una reflexión sobre el tema de la inmigración. En los años, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Boubacar, porque en los años 90, yo soy de las personas que emigré en los años 90, los años 90 era, para los africanos en general, era la inmigración era una de las opciones, porque para tener un buen futuro era una de las opciones. Había más, pero actualmente yo atiendo a muchos subsaharianos, aparte de los norteafricanos, por supuesto. Entonces, la única opción para la mente africana actualmente es la inmigración. Para mí, es un fracaso de la inmigración, tanto para la Unión Europea como la africana. ¿Qué está pasando? Lo que estamos encontrando que hay entre los países ricos y los países, digamos, el norte de los países europeos y los países africanos, hay un desajuste económico enorme. Entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar, porque la migración no es por gusto, la gente no se va por gusto. La gente no sale de Gambia, la gente no sale de Senegal, la gente no sale de Mali por gusto, porque para venir aquí a un mundo, lo que es verdad que la globalización que estamos hablando mismo, Boubacar habló de Barcelona, de Madrid, eso efectivamente está pasando en África, está pasando en Senegal, está pasando en Mali, todo el mundo quiere ser muy buenos jugadores, pero son los jóvenes. Pero la realidad es otro más. La realidad es, hay mucha diferencia entre el norte y el sur. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, los ingresos, el Producto Interior Bruto en África es muy inferior. Estamos hablando de Marruecos, entre Marruecos y España. Es una diferencia enorme. Por eso la gente salta las vallas, por eso la gente entra por Ceuta y Melilla, por eso la gente, aunque Marruecos está cerrando todas las fronteras, entonces buscan otras vías. Estamos hablando de la vía de Turquía, estamos hablando de Mali, estamos hablando de Senegal, estamos hablando de eso para llegar a Canarias. Mi reflexión al señor Boubacar, la pregunta, me gustaría hacerlo la pregunta al señor Boubacar, porque yo hablo mucho con los chicos senegaleses, con los chicos gambianos, con los chicos de Mali. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de las personas para darle unas opciones en África? ¿Cómo se puede hacer? Porque claro, aunque estamos intentando de convencer que Europa no es el paraíso, no sé qué, eso al final, porque en África muchas veces, aunque estudiara, no tiene futuro, pero al mismo tiempo encontramos la corrupción, es una de las cosas también fundamentales que está pasando en África, eso lo está permitiendo también la Unión Europea, ¿vale? Y otra cosa, estamos hablando de asilo. Aquí quiero llamar la atención al asilo, porque la pregunta, los ucranianos que europeos fueron hasta Polonia para traerlos hasta aquí, mientras que los chavales subsaharianos menores, Pepe, José, me gustaría que me ha gustado muchísimo, ha dicho que son jóvenes, son niños, lo que necesitan cariño, y aquí ahora mismo hay partidos políticos que estamos viendo que están denunciando, y bla, 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 bla. Entonces, esa es la cuestión esa. Boubacar, respóndeme a esa pregunta, por favor. José, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo pienso que hoy en África, para volver a
dar la esperanza a la gente, tenemos que centrar o orientar la lucha sobre la seguridad humana de un parte. Eso quiere decir que hay que eliminar temores o obstáculos relacionados con la seguridad económica. La gente tiene que trabajar. La seguridad sanitaria, la gente tiene que curarse cuando están enfermos. La seguridad alimentaria, la gente tiene que comer cuando tienen hambre. La seguridad jurídica, que no hay lo que ha pasado en Senegal, en otros países, esa injusticia judicial. La seguridad medioambiental. Yo creo que si el debate está centrado en la seguridad humana, se puede reducir los riesgos. Eso es lo que yo pienso. De otra parte, es un tema sociocultural en un país como Senegal. Pepe ha hablado de una teoría que se llamaba ¿cómo traduce eso en español? La causalidad acumulativa, porque él se ha ido, Paco se fue, yo también tiene que irme, otra se fue a traer eso. Es que la sociedad, el problema es dentro de la sociedad. La sociedad, ¿cómo se llama? Es una sociedad enferma. Todo está materialista. El dinero está encima de todo. El que no tiene dinero está muerto socialmente. Y por eso hay que ir a lo que yo llamo esa revolución sociocultural. Esa gente, esa juventud tienen que entender que el futuro está aquí. Y si no arreglamos ese problema, pero nunca vamos a tener nunca vamos a encontrar solución para parar ese fenómeno. La gente va a seguir muriendo de forma inútil porque es tabú. Los políticos no se lucran por eso. Hemos visto lo que ha pasado en Mauritania. Ha recibido 200 millones de euros. Hemos visto lo que ha pasado con Tunisia. Le han dado mucho dinero. Si no se arregla ese problema, si en África no hay una reunión entre africanos para solvar ese problema, para dar esperanza a las juventudes, no vamos a llegar en ningún lado. Eso es lo que yo pienso yo. Muchas gracias, Boubacar y Pepe. Vamos a darle paso a Indira, ¿vale? Que ella será la segunda persona que va a intervenir y ya después cerramos, ¿vale? Perdonad un poquillo esto que nos ha pasado de que nos ha costado un poco que entraran las personas, pero ya lo hemos conseguido, así que Indira, cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, te oímos perfectamente, Indira. Te oímos Vale, bien. pues no me extiendo para cerrar, que sé que vamos pillados de tiempo. Mi pregunta va encaminada con los programas de mal llamados sensibilización y prevención de la migración que se hacen en países de origen, pues saber qué impacto tienen realmente, cómo los percibe la población y si saben si han aumentado o disminuido el número de este tipo de programas. No sé si Bueno, Pepe quieres tú darle. Rápidamente, ¿no? Yo tengo muy poca fe, ¿no? Porque yo, al menos la percepción que tengo es que cuando van a los barrios y les cuentan, ¿no? Los riesgos de la migración y tal, les suena como a, bueno, ya vienen aquí a contarnos la milonga para que no cojamos el cayuco, tal. Es un poco duro decirlo así, ¿no? Pero yo al menos la percepción que he tenido, ¿no? En Embur en concreto, recuerdo, y en algún otro sitio y tal. Eh, Sobre todo cuando aquellos que van a trasladarles esas advertencias o bien son europeos o bien son africanos que ya han emigrado, ¿no? Me parece que a los chicos y que lo que hay que entiendo yo que lo que hay que plantear es como, bueno, vale, pero ¿y qué alternativas, no? ¿Qué reales, no? Hay frente a tal. No sé, yo personalmente me parece que no le tengo mucha fe, ¿no?
habrá otros que hayan tenido una experiencia diferente. No sé si Boubacar, ¿quieres comentar algo? Bueno, como PP, yo tampoco no tengo mucho fe, porque la gente no tiene experiencia. Hay lo que yo estoy llamando el instinto de supervivencia. Entonces, aquí la duda es tal como la gente no piensa que tiene un futuro aquí, no ven los riesgos que hay. En temas de sensibilización tampoco no hay, porque nosotros hemos hecho muchas propuestas para la relectura de las perspectivas, pero no se habla cuántos muertes hay, pero hemos dicho a un momento que el gobierno había que decretar algunos días de luto. Es una forma de sensibilización para que la gente tome conciencia de los riesgos que hay. Pero aquí nadie se habla. ¿Sabe que aquí hay esa falta de responsabilidad en ese tema? Entonces, yo no me voy por ahí. Yo estoy aquí presente en Senegal por tema de sensibilización. Yo vivo en Sevilla. Yo tengo mi familia en Sevilla. Yo he dejado todo. A mí nadie me paga nada. Desde 2013 me han metido en la cárcel. Yo había pedido que nos haga la contabilidad, la rendición de cuentas de todo el dinero que han puesto. Me han metido en la cárcel porque quería que me. Entonces, eso es África. Eso es la mentalidad africana, no es como Europa. Aquí los gobiernos, la gente habla, pero una vez al poder hacen lo que le da la gana. Y con esa mentalidad no vamos a ir adelante. Lo siento muchísimo. Esa gente que están muriendo, esa gente está llorando, la gente... ¿Sabes? Yo estoy aquí desde 3 días y yo no quiero que nadie sepa que yo estoy aquí, porque una vez que sepan, la gente viene hacia mí, porque no hay con quién hablar. Yo he recibido, yo no he visto mi familia, la gente llorando, la gente sufriendo, pero nadie habla de esa temática. Esto es muy triste, lo que está pasando aquí. Es muy, muy triste. Bueno, pues con este mensaje y todos los que lo habéis lanzado, tanto Pepe como Boubacar, queremos desde Andalucía Coge daros las gracias. También le quiero dar las gracias a mi compañera Bea y a los compis que también nos ayudan en la parte técnica y, por supuesto, a todas las personas que habéis participado, habéis asistido, habéis podido escuchar estos testimonios de primera línea, ¿no? Esperamos que os sirvan, que nos sirvan y que nos carguen las pilas. Son tiempos difíciles, pero creo que tenemos la obligación de cargarnos de argumentos y bueno, esto ha sido un regalazo, ¿vale? Muchas gracias de nuevo y ya está, y sin más despedimos y creemos que volveremos con más seminarios online, en nuestra intención, y os iremos informando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Chao. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias.